siendo grabada. Perfecto, ahí estamos, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, ya saludamos a todos los invitados y a la ministra. La cuenta, Rodrigo, si tenemos algo pendiente. Sí. Señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta del día de hoy. Se ha recibido una comunicación del presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región del Libertador y presidente de la Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo, señor Patricio Crespo, mediante la cual señala que, en representación de 21 juntas de vigilancia del país, desde la cuarta a la octava regiones, solicitan ser invitados a comparecer a través de su abogado, el profesor señor Alejandro Vergara, para exponer sobre aspectos de constitucionalidad que comprometen la reforma al Código de Aguas en trámite en esta comisión. Eso exclusivamente en la cuenta, es una comunicación, presidente. Sí, vale. Hacerle presente, Rodrigo, perdón, a nuestros invitados, es otro proyecto que estamos viendo, que nosotros ya agotamos las instancias de oír a constitucionalistas, invitados, y su presentación tendrá que hacer en la comisión respectiva, luego las comisiones especializadas. Rodrigo, creo interpretar a los colegas en ese sentido. Nosotros ya no estamos recibiendo más audiencia, estamos votando la constitucionalidad y siendo legítima su aprehensión, que digamos puedan hacerla ante las instancias que correspondan en su momento en la comisión especializada. Bien. Perfecto. Reiterar el saludo y el agradecimiento a nuestros invitados y vamos a continuar con la discusión de este proyecto. Secretario, si nos puede hacer la presentación de quiénes son nuestros invitados para poder agruparlo en unos 2 o 3 bloques de presentación y ver cómo nos distribuimos los tiempos para su mejor interpretación de su exposición. Sí, señor presidente. Tal vez dar la palabra a la ministra al comienzo, si es que quiere intervenir, sí, o si nos va a acompañar en esta discusión en términos más generales. Sí, señor presidente. La sesión del día de hoy, miércoles 7 de octubre de 2020, está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece delitos contra el medio ambiente. Los invitados a la sesión del día de hoy nos va a acompañar la señora ministra del Medio Ambiente, doña Carolina Schmidt, quien viene acompañada de sus asesores legislativos, señora Andrea Barros y señor Pedro Pablo Rossi. Además, nos va a acompañar en representación del Ministerio Público el director de la Unidad de Lavados de Dinero y Delitos Económicos, Ambientales y Crimen Organizado, señor Mauricio Fernández, que viene acompañado por los abogados Rodrigo Peña y Ana María Aldana. También asisten a esta sesión los abogados penalistas, señor Jean-Pierre Matus, el señor Pablo Ortiz y el señor Marcelo Castillo, señor presidente. Eso sin perjuicio de que quiero anunciar que también otros miembros de la comisión han pedido y han hecho llegar a la Secretaría otros nombres de otras especialistas en estas materias que desean que sean escuchados en próximas sesiones. Eso respecto de la tabla del día de hoy, señor presidente. Perfecto. Estimados colegas, nos ponemos de acuerdo para los próximos invitados que ustedes han llegar a la Secretaría, no habría inconveniente. El profesor Jean-Pierre Matus nos ha acompañado tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en esta comisión, ya expuso, y lo que le pediría, secretario, que tal vez partiéramos con el Ministerio Público para poder escuchar su opinión. Mauricio Hernández, quien nos diga cómo se distribuyen ellos las presentaciones y partamos con ellos y luego escuchamos a los profesores y a los penalistas en particular en materia de este tema, si les parece. Sí. Como está también la señora ministra del Medio Ambiente, a lo mejor hay que darle la palabra en primer lugar. Sí, le había señalado, sí. Ministra, si quiere intervenir al comienzo. Gracias, presidente, por su intermedio. La presentación compartir con ustedes aquí al comienzo de la sesión y después, por supuesto, permanecer durante toda la tramitación del proyecto aquí en la Comisión de Constitución. Así que los saludo
a usted, presidente, y por su intermedio ahí a la senadora Eresberger, al senador Pedro Araya, los integrantes de la comisión y a todos los invitados, y con particular afecto a Jean-Pierre Matus, que ha acompañado la tramitación de todo este proyecto, presidente. Ministra, tiene la palabra. Perfecto, vamos a poner la presentación. Ya. Bueno, este proyecto de ley nace, ¿verdad?, de un proyecto que fue enviado por el presidente Piñera el 22 de enero del año pasado para sancionar penalmente los delitos ambientales. Como es de su conocimiento, es un anhelo muy profundo, habían muchos proyectos, muchas mociones parlamentarias que habían sido presentadas a este aspecto, pero no había nunca, ¿verdad?, sido enviado un proyecto por parte del Poder Ejecutivo que permita dar y cursar la tramitación de un proyecto que sancione los delitos ambientales. La Comisión de Medio Ambiente del Senado tramitó este proyecto funcionándolo con las 5 mociones parlamentarias que existían en el Senado y se contó con el apoyo permanente durante toda la tramitación del profesor Jean-Pierre Matus. El proyecto fue aprobado finalmente en general el 13 de mayo del 2019 y la discusión en particular terminó, ¿verdad?, en septiembre del año pasado, ingresando a la Comisión de Constitución para su tramitación. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de ley? Primero es prevenir el daño ambiental, y yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Este fue un tema primordial. El objetivo principal aquí es la prevención para que no ocurra daño ambiental. Y yo creo que debe permear a todo el proyecto siempre el foco en la prevención. El segundo objetivo es desincentivar la ocurrencia y, por lo tanto, sancionar penalmente el daño ambiental. Y esto es muy importante, no solamente sancionar el dolo, porque la mayoría de las personas no comete daño ambiental por deseo, sino que mayoritariamente se da por negligencia. Y por lo tanto, este proyecto, ¿verdad?, tiene por objetivo no solo sancionar el dolo, sino que claramente sancionar la negligencia, que es la principal ocasionante de daño al medio ambiente. El tercer objetivo es establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos ambientales. Y esto es un anhelo importante porque queremos que las empresas tengan la obligación de tener sistemas de prevención y no ir a solucionar el problema una vez que ha pasado, sino que el mismo foco de la prevención del daño ambiental, instaurar la obligación de las distintas empresas de tener estos sistemas obligatorios de prevención. El cuarto objetivo es priorizar siempre la reparación del daño ambiental, y nuevamente el foco está puesto en la protección del medio ambiente. Esto es bastante relevante, y aquí pongo un punto especial porque creemos que una de las cosas que debemos perfeccionar en la tramitación de este proyecto es nuevamente esto de priorizar siempre la reparación del daño ambiental como prioritario por sobre la sanción penal. El quinto objetivo es que la sanción penal sea siempre el último ratio, es decir, que digamos todas las instancias para una vez de prevenir, después reparar el daño ambiental, y lo último es la sanción penal. Nosotros creemos que el proyecto que actualmente estamos tramitando puede perfeccionarse para dar mejor cumplimiento a este objetivo, sobre todo de generar unas medidas que obliguen a un actuar más coordinado entre la Superintendencia del Medio Ambiente y la Fiscalía una vez que ocurra un ilícito, ¿verdad?, de daño ambiental. Y tras la acción penal en los casos graves, esto es algo que discutimos muchísimo en la Comisión de Medio Ambiente, y no en la persecución de la bagatela, y el proyecto fue perfeccionado de muy buena manera para evitar este problema que se generaba, ¿verdad?, que de repente terminábamos sancionando la cosa pequeña, pero se dificultaba sancionar
los problemas y los casos importantes y relevantes, que es donde tiene que estar el foco del proyecto, y esto fue muy bien, yo creo, en el proyecto. ¿Cuáles son los puntos que creemos importantes a destacar de este proyecto y el perfeccionamiento que tuvo en la Comisión de Medio Ambiente en su tramitación? Es uno, que este proyecto sanciona el grave daño ambiental, pero además incorpora el delito de la grave contaminación. Esto era algo que no traía el proyecto del Ejecutivo, y creo que fue un acierto. Costó en un principio, ¿verdad?, llegar a cómo tomábamos bien este tema de sancionar penalmente la grave contaminación, y creemos que eso es una cosa muy positiva a destacar del proyecto. Segundo, es que el proyecto agrupa y entrega una regulación conjunta a todos los delitos especiales, y los agrupa, ¿verdad?, con otros delitos establecidos en el Código Penal. Esto nos da un ordenamiento jurídico que es muy relevante y muy positivo. Yo creo que el profesor Matu ha sido un tremendo aporte en esto y ordenar nuestra legislación en esta materia. Tercero, que el proyecto perfecciona e incorpora los delitos existentes actualmente en el Código Penal y les aumenta las penas, contribuyendo a este ordenamiento general que hemos señalado, como lo hace, ¿verdad?, con la propagación indebida de elementos peligrosos establecido en el 291 del Código Penal. Ampliada conducta incorpora la hipótesis de negligencia, lo mismo con el delito de daño a monumentos nacionales, que perfecciona y aumenta las penas, y con el nuevo delito ambiental de emisión de contaminantes que ponen en peligro la salud pública, ¿verdad?, la vida de las personas. Un quinto punto a destacar es que incorpora los delitos ambientales a la ley 20.393 sobre responsabilidad de las personas jurídicas. Y esto es muy relevante, esto viene del proyecto original del Ejecutivo. Creemos que es una muy buena manera de integrar los delitos ambientales, ¿verdad?, y en la protección del cuidado del medio ambiente a los sistemas obligatorios de prevención que tienen que tener las empresas, y poner el foco nuevamente en la prevención del daño ambiental, y cambia y modifica las obligaciones legales de las personas jurídicas para que tengan estos sistemas obligatorios de prevención. Un sexto punto es que sanciona penalmente la obstaculización de la fiscalización de la SMA. Esto es algo que nosotros hemos visto en la praxis, en terreno, cómo existe obstaculización muchas veces para la labor de la Superintendencia de Medio Ambiente. Esto, al sancionar penalmente cualquier acción de este tipo, permite a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la institucionalidad ambiental de nuestro país poder ejercer de mejor manera su rol. Un séptimo punto es que incentiva a los tribunales ambientales a que emitan sus fallos con mayor celeridad. Ustedes saben, los tribunales ambientales es un órgano relativamente nuevo dentro de nuestra institucionalidad, y creemos que este proyecto ayuda a perfeccionarlo una vez que hemos visto en estos años su funcionamiento, y creemos que esto es un aporte que hace el proyecto. También el establecer piso a las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente entrega mayor certeza, ¿verdad?, que actualmente hay tramos que tienen tope, pero no tienen los pisos. Esto aumenta y mejora justamente la capacidad sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente, y establece normas que incentivan la autodenuncia de los trabajadores de empresas y protege bien a los trabajadores que autodenuncian. Creemos que también esto fue un aporte que se hizo en la tramitación del proyecto en la Comisión de Medio Ambiente, y creemos que es muy positiva, que se facilite, ¿verdad?, y se incentive sobre todo la autodenuncia, y que los trabajadores que realicen esta autodenuncia queden bien protegidos, como viene en el proyecto. ¿Qué temas creemos nosotros como gobierno se deben perfeccionar en la tramitación del proyecto? Primero, en relación al artículo 4, el proyecto sanciona el peligro abstracto en vez del peligro concreto. Esto, ¿verdad?, genera incertidumbre y no conversa bien con el resto del proyecto, que sanciona siempre el peligro concreto. El artículo 4 establece que se configura delito de grave contaminación cuando supera, ¿verdad?, una norma de emisión medida en la emisora que pueda causar daños en el medio ambiente, la supervivencia de las especies en peligro crítico, etc. Entonces, esto es que pueda, ¿verdad?,
se optó, ¿verdad?, en este artículo por este peligro abstracto, que se castiga la potencialidad del daño. Eso genera incertidumbre en la apreciación y conversa poco con el resto del proyecto, ¿verdad?, como viene el proyecto donde el artículo 8 establece claramente, y así como el artículo 11, el peligro que es concreto, ¿verdad? Que pongan en peligro, sanciona, ¿verdad?, el peligro que ponga en peligro la salud animal, vegetal o el abastecimiento de la población. El artículo 11, que pongan en peligro la salud pública de una o más personas. Entonces, creemos que el proyecto se puede perfeccionar en esa materia para hacerlo más claro y más congruente, completo, ¿verdad? Si en el artículo 4 se estableciera, ¿verdad?, que pusieran en peligro el medio ambiente, la supervivencia de las especies, en peligro crítico, etcétera, y no que pueda causar. Esa es una temática relevante. También el artículo 4, creemos que claridad en que ocurren las sanciones y que, ¿verdad?, ya que esto podría infringir un principio que se conoce como el no bis in idem, pero básicamente lo que es que dificulta y hace que una misma persona pueda sufrir 3 sanciones distintas y de manera simultánea por 3 órganos distintos, o sea, por el mismo hecho, tener 3 sanciones. Esto es algo que hay en discusión. Yo creo que ahí los penalistas nos pueden contribuir bien de esta manera de cómo mejorar o perfeccionar el proyecto para que por un mismo hecho no tengamos 3 sanciones distintas y además simultáneas que puedan estar ocurriendo, como son las penas y las multas que impone este proyecto, así como las penas y multas que se establecen en la ley 20.390 y las sanciones administrativas que además imponga la Superintendencia del Medio Ambiente por el mismo hecho. Un tercer punto hace relación al artículo 3, que en su inciso segundo falta la determinación de responsabilidad cuando se entrega información falsa. El artículo establece que será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 50 y 100 unidades de fomento mensuales, el que, debiendo saber, incurriere en las conductas descritas. Esto de debiendo saber es un poco vago. Alguien puede considerar que una persona debiera saber, pero no tiene idea. ¿Quién señala? ¿Verdad? Establece quién debiera saber en las distintas tipos de organizaciones distintos, quienes pueden señalar que debiera saber, etcétera. Yo creo que esto es importante aclararlo y especificar más detalladamente el alcance de esta responsabilidad, sobre todo porque estamos, ¿verdad?, haciendo sanciones penales en este, entonces no puede quedar a interpretación quién debiese saber algo. El artículo 13, por otra parte, sanciona penalmente al funcionario público. Está en silencio, señora ministra. ¿Hay algún inconveniente? Ahí, perdón. Perfecto. También, como señalaba en el artículo 13, esto de sancionar permanentemente al funcionario público que se ha influido, ¿verdad?, por otro. Yo creo que también aquí hacemos una observación de la falta de claridad en determinar esto de qué entendemos por influir, ¿verdad? Esto puede tener gran impacto en los funcionarios públicos, sobre todo entendiendo que en los distintos ámbitos establecidos para la evaluación ambiental de la ley 19.300 hay mucha necesidad de interpretación, de predecir, de evaluar, cosas que no son exactas. Por eso además cuando los proyectos van a tribunales, los mismos jueces fallan con opiniones distintas. No es que sea algo 100% único, certero, sino que evidentemente, ¿verdad?, al hacer predicciones, al hacer evaluaciones, al hacer interpretaciones, hay distintas miradas de una temática. Entonces, se requiere de un trabajo conjunto, de un trabajo que se analice y hay una cierta discrecionalidad. Entonces, establecer que alguien que pueda entregar información, influir de alguna manera en esa determinación,
creemos que, ¿verdad?, puede generar un impacto importante en la labor que realizan los funcionarios públicos, y creemos que esto también se debe perfeccionar. Aquí me quedé sin poder avanzar. ¿Qué pasa así? Ay. Por otra parte, en el artículo 14 se presume que son autores de los delitos de la ley determinadas personas por el solo hecho de ejercer un determinado cargo, ¿verdad? Se establece la responsabilidad de los representantes legales, gerentes o directores y todos quienes tengan o compartan de hecho o jurídicamente facultades en la administración. Aquí también consideramos que es importante aclarar el alcance de esto para evitar que la presunción de autoría, ¿verdad?, genere, ¿verdad?, un incentivo para presentar acciones penales contra personas para buscar formalizar a determinados directivos o personas sin que éstas tengan una responsabilidad en el hecho y que tengan que salir todo el mundo a defenderse o tener un amplio número de personas acusadas. Nos parece que esto es importante precisar y aclarar de mejor manera el alcance. Por otra parte, en el caso que en este artículo también se establece, por ejemplo, que en el caso de los directores, que en el acta hayan dejado señalado que se opone a determinada manera, podrán quedar eximidos después de la evaluación de las circunstancias. Sin embargo, el acta es una situación que sucede solamente cuando hay directorio, y esto es cada una vez al mes. Entonces consideramos también que se deben entregar facilidades de reconocer a cualquier otro medio escrito fidedigno para que un director o administrativo, etcétera, pueda señalar su oposición a determinada medida o decisión si este que ha tomado conocimiento. Eso creo que son temáticas que es importante precisar mejor. También creemos que se puede perfeccionar el artículo 15, que para incorporar todos los delitos ambientales entre aquellos que la persona jurídica debe prevenir y responder. Y aquí preocupa al Ministerio de Justicia esto, porque la ley 20.393, la verdad que fue pensada por otra cosa, fue pensada básicamente para los grandes estatutos anticorrupción. Entonces, está muy pensada en cierto tipo de instituciones que necesariamente no tienen mucho que ver con el ámbito ambiental. Por ejemplo, la banca no es algo que pueda tener, ¿verdad?, graves daños ambientales, etcétera. Entonces, aquí el Ministerio de Justicia levanta un punto importante y propone una solución de hacer aplicable, ¿verdad?, esto si su perpetración fuera razonablemente previsible dentro de las actividades generales que realiza la persona jurídica. Y aquí yo creo que como de ordenamiento quedó como muy amplio y es necesario aclarar un poco eso y perfeccionar esa aplicación. En relación al artículo 16, el proyecto le entrega al juez penal la determinación de determinar si hubo o no elusión al CIA para establecer un agravante en cuanto a estos delitos. Ahí también un comentario importante, la Superintendencia del Medio Ambiente no solamente tiene la facultad, sino que el conocimiento técnico especializado para determinar si hubo o no elusión a un sistema. Es difícil que los tribunales, ¿verdad?, penales puedan tener el nivel de conocimiento técnico para determinar si hubo o no elusión. Yo creo que eso también pensamos se debe coordinar mejor para entregarle al órgano técnico responsable la facultad de decidir si hubo o no elusión antes de determinar, ¿verdad?, para la inclusión de esa agravante. Creo que es importante una mejor coordinación entre los distintos órganos que reconoce esta ley. Bueno, en general las conclusiones son, la primera, que la más importante es la relevancia de consagrar la sanción penal en los delitos ambientales para avanzar en un mejor cuidado de nuestro medio ambiente. Este es un tema importante, este es un tema que
se ha venido discutiéndose mucho tiempo y que creemos que debe avanzar. Y por eso la presentación del proyecto de ley que hacemos como Ejecutivo y el apoyo que vamos a dar a justamente que haya una buena tramitación de este proyecto, porque necesitamos una ley de sanción penal de los delitos ambientales. El proyecto cumple con los objetivos planteados, los que yo mencionaba, los 6 objetivos que creemos son relevantes que cumpla este proyecto de ley. El proyecto los cumple, pero es necesario perfeccionarlo para evitar que este se convierta en una herramienta que hemos llamado extorsiva, ¿verdad? Y no se utilice para eso, sino que para prevenir y para evitar que se produzcan los delitos ambientales y el daño al medio ambiente, ocupando siempre como último ratio la sanción penal. Por lo tanto, esto es, yo creo que el proyecto en su tramitación aquí en la Comisión de Constitución puede avanzar para tomar estas materias y poder perfeccionarse. También es necesario incluir de mejor manera la coordinación y la participación de los entes técnicos. Esta es una discusión relevante, ¿verdad? Los conocimientos ambientales son bastante específicos, entonces tiene que conversar bien justamente la sanción penal con la determinación de los determinados delitos por parte de los órganos técnicos especializados, y eso yo creo que ahí hay también hay espacio para perfeccionar el proyecto, aunque se avanzó bastante, quiero señalar y reconocer esto en la tramitación y en el esfuerzo y en el trabajo que se hizo con el profesor Matus en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Y próximamente quiero contarles también que el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de un nuevo Código Penal donde se consagra la sanción para los delitos ambientales. Esto ya está pronto, de hecho nosotros en las próximas semanas tenemos ya la aceptación del Comité de Ministros de Sustentabilidad para la aprobación de este proyecto, ¿verdad?, el nuevo Código Federal para los delitos ambientales. Entonces, cuando tengamos ese proyecto definitivo, lo vamos a compartir con la Comisión de manera de poder darle coherencia entre esta normativa y el Código Penal. Eso es un poco la presentación que quiero compartir con los parlamentarios y nosotros vamos a estar, ¿verdad?, para colaborar en todo lo posible para sacar adelante este proyecto. Gracias, ministra, por la presentación importante que queda a disposición también para ordenar los planteamientos que están haciendo ustedes como Ejecutivo. A continuación pasaríamos al Ministerio Público. Mauricio Fernández, usted ordene la distribución ahí de tiempo de sus expositores para ver cómo nos abordamos algunos puntos fundamentales. Nosotros lo que queríamos hacer principalmente la referencia desde la persecución penal. ¿Cómo ven ustedes esta nueva tipología de tipificación de delito? Bien, presidente, una cuestión de forma, presidente. Sí, adelante. Sí, presidente, como son varios los invitados, la Secretaría sugiere dar 10 minutos a cada uno para que los senadores después puedan formular preguntas. Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias, señor presidente, con su venia, y saludar a todos los honorables senadoras y senadores y a la señora ministra, y también obviamente al resto de los invitados. Vamos a hacer la breve presentación de la Fiscalía, primero con una aproximación bien práctica desde la realidad de la fiscal medioambiental que más investigaciones ha tenido en temas de delitos medioambientales y que por tanto tiene toda una experiencia en la aplicación de la normativa vigente y por lo tanto las carencias que vislumbramos en la realidad para poder perseguir los delitos que ahora hay, y además las bondades que ha tenido también la persecución penal en términos de potenciar la capacidad de detección de situaciones de grave daño ambiental y la forma en que se ha colaborado con los organismos públicos, administrativos en el trabajo de detección de situaciones de grave daño ambiental. Y después, muy brevemente, yo, si queda tiempo, me referiré al compromiso permanente de la Fiscalía con el tema desde la época del gobierno anterior, del proyecto de la Comisión de Medio Ambiente que lideró la honorable senadora Allende, el trabajo con
el profesor Pablo Ortiz, y todo el trabajo que se hizo ahí, y también todo lo que se hizo en la Comisión de Medio Ambiente, y eso como complemento si es que hay tiempo. Por lo tanto, señor presidente, le quería pedir autorización para que la fiscal Ana María Aldana, fiscal del Biobío y de la especialidad de más tiempo en la materia, pueda hacer alguna breve presentación. Adelante, adelante, fiscal. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos los integrantes de la comisión y a los demás invitados a esta sesión. La verdad es que lo que vengo a contarles es más bien mi experiencia personal en la investigación de este tipo de delitos. Y adelantando desde ya la posición que en lo personal tengo, la verdad es que el proyecto me parece un muy buen proyecto, haciendo eco de lo que en la sesión pasada señaló el profesor Jean-Pierre Matus. La verdad es que yo también pienso que todo puede ser mejorable, pero sí habrá las instancias para hacerlo. Pero esto también debe avanzar, también haciendo eco de lo que dijo recién la señora ministra de Medio Ambiente. ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad es que me ha tocado ver en la práctica cómo se enfrenta a este tipo de delitos. Ya se ha dicho, hace aproximadamente 20 años es que este proyecto inició su camino a través de distintas formas de tramitación y de formas escritas. Sin embargo, todavía no sale a la luz. ¿Y qué hemos tenido hasta el momento? Dificultades para poder lograr efectivamente la aplicación de estas normas que tenemos en estos tiempos. Y la verdad es que esta situación cambiaría mucho con un nuevo proyecto. En mi caso particular, les quiero contar que yo llevo de fiscal más de 17 años. Dentro de todo este periodo en que me ha correspondido perseguir penalmente desde la Fiscalía, prácticamente todos estos años, no sé si por buena o por mala suerte, pero me han tocado eventos de contaminación o de daño ambiental. Digo que no sé si buena o mala, porque buena porque me permite investigarlo, mala porque por supuesto hay consecuencias ambientales, pero me ha correspondido. Dentro de estos años me ha tocado ver causas de ley de bosques, tala ilegal, ley de caza, protección de especies protegidas, recientemente un caso muy interesante de protección de fardela blanca en la isla Mocha, en que tuvimos incluso resoluciones favorables a la Fiscalía, ley de seguridad nuclear por un accidente radioactivo que ocurrió en una zona donde yo trabajé también varios años, que fue la Fiscalía de Quirihue, ley de pesca, y más recientemente me ha correspondido ver la aplicación, difícil aplicación a veces en la práctica del artículo 291. En este sentido, creo que los aprendizajes de estos últimos años me han servido para poder enfocar de mejor forma estas últimas investigaciones que me ha tocado asumir, en particular con comunidades que se sienten muy afectadas ambientalmente, como son la zona de Coronel Lota, en mi región, en la Octava, y también recientemente en un caso del cual evidentemente no puedo dar mayores detalles porque está en investigación, pero lo que es Quintero Puchuncaví. En este sentido, por un lado, la verdad es que el artículo 291 es un delito de peligro, y eso desde ya quiero dejarlo sentado. Es muy importante para la Fiscalía el que haya sido un delito de peligro. ¿Por qué? Porque no siempre es posible el acreditar un daño efectivo. Para dar cuenta con ejemplos prácticos, que efectivamente creo que para eso es que me convocaron el día de hoy. En la comuna de Coronel se presentó el año 2012 la investigación de una causa por infracción de contaminación, que finalmente terminamos formalizando por artículo 291, por la emisión de termoeléctricas. Desde ya quiero señalar que siempre el criterio de la Fiscalía es una investigación objetiva. Entonces, en esa oportunidad investigamos 2 termoeléctricas que estaban en el sector. Santa María de Coronel, que pertenece a Colbún, y Bocamina, que pertenece actualmente a Enel, en ese tiempo era Endesa. ¿Cómo probar que esa contaminación provocaba un grave daño en la población? Es extremadamente difícil, porque durante muchos años tuvieron emanaciones de cenizas. ¿Cómo logramos soslayar ese problema? Gracias a que este artículo era un delito de peligro. Y en esa instancia, entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de ver si efectivamente había emisión de una sustancia que fuera peligrosa. Y efectivamente pudimos acreditar
que había emisión de cenizas, que esas cenizas llegaban a un vertedero, que el vertedero no estaba en buenas condiciones y que en el fondo volaba esta ceniza hacia la comuna de Coronel y por otro lado lixiviaba, o sea, filtraba las capas subterráneas hasta contaminar las napas que iban al mar. También les quiero contar que el mar en la bahía de Coronel en el fondo parece un paisaje lunar. No hay nada, solamente algunas pocas algas y nada más, producto por supuesto de muchas fuentes de contaminación, pero en particular en las algas encontramos los mismos compuestos que habíamos analizado en las cenizas, lo cual efectivamente nos da un nexo. ¿Y cómo pudimos hacer toda esta investigación? Gracias, y quiero reiterarlo, a que era un delito de peligro. Y esto también me sirvió para poder aproximarme con una comunidad grande y la dificultad que significaba el investigar a una comunidad completa. Acá se trataba de Coronel y Lota. La verdad es que también desde una inquietud personal, a mí me gusta mucho hablar con la gente, tomar yo personalmente declaraciones y yo desarrollar las reuniones. Y tuve varias reuniones con las comunidades, principalmente de Coronel. Y en especial, la que más me llegó fue la que tuvimos con los padres de los niños que tuvieron índices altos en metales pesados. Todas personas muy buenas, que no querían ninguna compensación económica, solo querían que sus niños estuvieran sanos y los que estaban enfermos pudieran mejorar. Y que esto no se siguiera repitiendo. Entonces, volviendo otra vez a encerrar todos estos conceptos en lo práctico, este proyecto de ley ayuda a la comunidad de una manera que ustedes tal vez sí pueden ver, porque efectivamente estoy ante la comisión del Senado, que es una comisión parlamentaria de personas que trabajan con las comunidades y que efectivamente no pueden de otra manera mejorar sus condiciones. La Fiscalía, lo que pensó entonces en ese momento, era que lo mejor, más allá de ir a un juicio, y esto quiero clarificarlo, siempre pensando y destacando que la Fiscalía estima que tiene que participar en estas investigaciones, preferimos mejorar la salud de la comunidad. ¿Y cómo se hizo? A través de una renovación prácticamente completa de este vertedero, situación que ya se encuentra terminada y que tenemos audiencia próxima para sobreseer definitivamente por el cumplimiento de la condición. En este sentido, nosotros trabajamos al lado, no en choque, coordinadamente con la Superintendencia de Medio Ambiente, también coordinadamente con Cernapesca y con otros organismos públicos, como ha sido normalmente la tónica de todas las investigaciones que me ha tocado dirigir, que son varias. En ese sentido, también destacar de que las investigaciones se complementan, de tal forma que lo que nosotros formalizamos y después llegamos a término son cosas distintas de lo que hizo en su momento la Superintendencia de Medio Ambiente. También hay que destacar que las sanciones son distintas. Yo no puedo pedir la clausura de Bocamina, sin embargo, durante la tramitación de esta causa, se clausuró Bocamina, temporalmente, y que mejoró sus procesos productivos, eso es una cosa evidente. Y el día de hoy, si ustedes van al lugar, gracias a la acción del organismo público medioambiental, sí, no hay ningún tipo de emanaciones de la chimenea, pero por otro lado, gracias a la investigación nuestra, tampoco van a haber respecto del vertedero. En ese sentido, entonces, el trabajo conjunto da resultados. Finalmente, y con esto termino para poder dejar tiempo a don Mauricio Fernández, yo quiero destacar, yo sé que no es muy común en estos tiempos, pero quiero destacar la gran labor que realiza el Senado en este proyecto. La Comisión de Medio Ambiente efectivamente ha sacado un muy buen proyecto. Yo también soy una convencida de que esto debe seguir en tramitación, no volver a archivarse, no volver a discutirse tan profundamente. Arreglémoslo después. En ese sentido, me hago absolutamente eco de las palabras que dio el profesor Jean-Pierre Matus en la sesión pasada y efectivamente le solicito respetuosamente desde esta posición de quien ha trabajado en la tierra, en el mar, he navegado en las bahías que han sido contaminadas, que por favor este proyecto sea aprobado. Y muchas gracias por la atención. Gracias, Ana María, por su presentación. Esperemos que también haya alguien condenado también de los ejecutivos de esas empresas y que no solo haya reparación, porque el que contamina paga en este país se ha establecido como una norma bastante bien. Yo creo que
aquí también debiera haber responsabilidad penal si ellos tuvieron participación en este delito, el 291. Me imagino que sobre eso la investigación, que esos señores o señoras están al mando de en cargos directivos, se hagan cargo de la responsabilidad penal de los estragos. Me tocó estar también presente ahí en Coronel el año pasado, con el alcalde, con las comunidades, y la verdad que es brutal la existencia misma de esas termoeléctricas en pleno. Yo no sé si esas termoeléctricas estuvieran en Las Condes, sería el mismo trato, y serían claramente distintos. Pero bueno, gracias por sus palabras, Ana María, y también gracias por la experiencia que usted señala. Don Pablo Ortiz o Mauricio, ¿cómo nos ordenamos para las exposiciones del Ministerio Público? No, finalmente, señor presidente, por su intermedio, remarcar yo un par de cosas. Nuestro colega Rodrigo Peña va a estar disponible también después para seguir colaborando. Perfecto. Con la comisión, al igual que quien habla. Obviamente nosotros queremos que las sanciones penales, cuando corresponden en las situaciones graves, sean más proporcionales y coherentes con el daño, con la ilicitud penal que se enfrenta. Pero la fiscal Aldana no lo alcanzó a decir, pero o sea, una pena de 61 días frente a un daño tan tremendo como los que le ha tocado formalizar en más de un caso, obviamente es una respuesta penal insatisfactoria en términos de severidad de la sanción. Nosotros creemos que efectivamente este proyecto debiera avanzar, es muy positivo, estamos plenamente disponibles, hemos hecho presentaciones frente a este proyecto en su etapa en la Comisión de Medio Ambiente y frente a otros proyectos previos, valorando muchas cosas, y la intención de la Fiscalía es colaborar en fórmulas que sean una respuesta más severa al daño ambiental, no solo administrativo, sino que también penal, y estamos abiertos a colaborar durante toda la discusión, como lo hicimos en la Comisión de Medio Ambiente, durante toda la discusión en esta comisión, y hay la verdad que pasos importantes, como ha señalado el profesor Matu, que hacen ineludible, creo yo, avanzar en esta discusión y no avanzar un tiempo y después que se vuelva a paralizar. Eso, señor presidente, para darle tiempo a los profesores invitados. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, también a disposición. Si alguna acotación pide la palabra para algún punto, Ana María o Mauricio, en la misma línea, por favor, sigamos participando en esta comisión. Pasamos entonces a los profesores, don Rodrigo. Sí, podríamos dar la palabra a don Pablo Ortiz y después finalmente a don Marcelo Castillo. Perfecto, en ese mismo orden, y de ahí abrimos las preguntas antes que nos pille el tiempo para generar un buen debate. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco particularmente la posibilidad de compartir algunas opiniones respecto de este importante proyecto. Sin lugar a dudas, configura un avance muy sustantivo respecto de una temática que está pendiente hace muchísimo tiempo en Chile. Doy fe también por la experiencia tanto académica como profesional que me ha tocado desempeñar, de que la herramienta penal es una herramienta importante que colabora efectivamente con una prevención eficaz en materia medioambiental y este bien jurídico tan relevante, no solo para nosotros, sino particularmente para nuestros hijos, nuestros nietos, para las futuras generaciones, debe ser resguardado el día de hoy. Entonces, desde esa perspectiva, sin lugar a dudas, señalar que en primer término, efectivamente el proyecto es un avance importante, y un proyecto que también, me parece, se ha ido perfeccionando a lo largo de su tramitación. Y señor presidente, mi intención solamente es focalizar dos ámbitos de aspectos que me parece pueden ser mejorados, precisamente para generar una mejor tutela respecto de este bien jurídico.
Y primero me referiré a algunas observaciones vinculadas a la sistematicidad interna del proyecto, desde el punto de vista técnico-legal, y después, respecto a, digamos, haré algún análisis vinculado a cómo este proyecto se inserta en un ordenamiento jurídico ya existente, y es un elemento que hay que tener en consideración, a mi juicio, para efectos de que el funcionamiento, la operación de este proyecto de ley, en el momento que pueda ser efectivamente una ley de la República, genere al Ministerio Público una herramienta eficaz, y también, esto es muy importante, genere directrices claras respecto de quién se va a aplicar. Si esta es una herramienta preventiva, lo que debe lograr en definitiva es que quienes pueden ser sujetos de persecución criminal sepan claramente cuáles son las prohibiciones o las conductas que deben evitar desarrollar. Respecto a la sistematicidad interna del proyecto, señor presidente, el proyecto parte con dos tipos penales bastante relevantes, ¿no? Son de alguna manera el corazón, lo novedoso del proyecto, que es un delito de grave contaminación y un delito de grave daño ambiental. Ambos son figuras dolosas y negligentes, y eso evidentemente constituye un avance y es indispensable dada la práctica y la forma en que se generan estos delitos, ya lo ha señalado claramente el Ministerio Público en su exposición. Pero un elemento que yo quiero poner, digamos, sobre la mesa para efecto de que también sea objeto de análisis es que ambos tipos penales descansan sobre un presupuesto de infracción normativa, y es la infracción a una norma de emisión. El Ministerio del Medio Ambiente también ha hecho una mención en esta materia. Entonces, tenemos que tener claridad, en definitiva, de que acá no estamos estableciendo un delito de grave daño ambiental en términos generales, en términos amplios, ¿no? Lo que tenemos más bien es un delito que refuerza normativamente, a través del sistema penal, la infracción de una norma de emisión. Y efectivamente en nuestro país normas de emisión existen, pero no, de alguna manera no abarcan la totalidad de la actividad industrial que estamos desarrollando. Entonces, de allí, y este es un primer comentario de sistematicidad interna, debiésemos tener, digamos, claridad de qué manera vamos a abordar aquellas actividades que están quedando fuera precisamente al no estar reguladas por una norma de emisión en nuestro país. Y ese es un primer comentario desde el punto de vista de técnica legal. En segundo lugar, el proyecto tiene un segundo acápite, un segundo título vinculado a delitos que se considerarán delitos ambientales, que ya están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y que a partir de esta nueva redacción se les otorga efectivamente la calidad de delitos especiales vinculados a la protección del medio ambiente. Y conjuntamente a eso se hacen algunas reformas legislativas de su redacción original. Y aquí me quiero detener porque es donde me parece que podemos tener espacios todavía de mejora sustantiva en relación a la tramitación del proyecto. Considerando también y concordando con lo señalado por la fiscal Ana María Aldana, en el sentido de que podemos avanzar y podemos ir avanzando paso a paso, digamos, pero precisamente este segundo acápite es el que yo creo que permitiría al Ministerio Público contar con mayores herramientas y, por otro lado, el que va a determinar cuáles son las conductas que la industria va a tener que efectivamente asumir para efectos de evitar la comisión de estos delitos. El primer artículo que se modifica es el artículo 291 del Código Penal. Y efectivamente un elemento importante es que ahora se establece una hipótesis negligente. Eso es relevante y es un avance sustantivo. Pero hay un elemento que a mí me llama la atención de la nueva redacción, y es que la redacción actual del artículo 291 permite la persecución penal en cualquier hipótesis de contaminación, es decir, da igual si el elemento contaminante llega al agua, afecta el suelo, subsuelo o afecta, digamos, el aire. Pero en la redacción actual del artículo 291, con la modificación que se está proponiendo, se excluye el agua como un elemento que pueda ser objeto de afectación por los elementos contaminantes dispuestos. Ese es un elemento de sistematicidad que a mi juicio llama la atención, por cuanto, como ya dije, previamente el delito de grave daño ambiental, ¿cierto?, está vinculado a la infracción de una norma de emisión, lo que restringe la punibilidad. Eso puede ser una decisión legislativa razonable desde el punto de vista de última ratio, no la quiero cuestionar, pero solo estoy poniéndolo como un elemento de análisis. Pero posteriormente el 291, que precisamente hoy día es el delito que tiene una mayor posibilidad de aplicación, no solamente por ser un delito de peligro, como señalaba la fiscal Aldana, sino además por este elemento de que permite la persecución criminal de la afectación de cualquier componente ambiental. Hoy día estamos excluyendo el agua como un elemento que puede ser objeto de, digamos, de afectación o de puesta en peligro, y por lo mismo
nos genera nuevamente allí un elemento de exclusión de responsabilidad en esta materia. Conjuntamente a eso, un segundo elemento en el artículo 191 que parece relevante señalar, dice relación con la nomenclatura. Nuestro país hoy día tiene tipos penales exiguos, que la verdad muchos de ellos no están creados para proteger el medio ambiente en los términos del artículo 2, letra WL de la ley 19.300. El artículo 191 tiene su origen en la década del 80, es un proyecto que evidentemente no pasó por ninguna validación democrática, ¿no? Y protege lo que se denomina la salud animal o salud vegetal. Y si vamos efectivamente a la regulación nacional hoy día en materia ambiental, esos dos conceptos no conversan efectivamente con nuestra institucionalidad ambiental. Salud animal y salud vegetal dice relación más bien efectivamente con ciertas condiciones que permiten la vida de vegetales y animales, pero no tiene una mirada particularmente, digamos, sistemática con lo que es la regulación ambiental. La regulación ambiental hoy día en general habla de flora y fauna, y de hecho nuestra regulación ambiental, cuando quiere proteger un determinado categoría de animales o una categoría particular de flora, lo que hace es que dicta, digamos, resoluciones particulares, declara zonas particularmente como áreas de interés. O sea, tenemos una normativa allí que, a mi juicio, el hecho de mantener la nomenclatura salud animal o salud vegetal, lo que nos va a generar al final del día es dudas interpretativas a la hora de decir si es un tipo penal que efectivamente sanciona el medio ambiente, independientemente que le estemos dando esa categoría. O sea, probablemente podríamos intentar, a mi juicio, analizar de darle una nomenclatura completa al proyecto y vincularlo efectivamente con la tipología y las denominaciones propias de la legislación ambiental a efectos de evitar posteriormente dudas interpretativas y dudas de aplicación, que al final terminan siendo lagunas de impunidad muchas veces al no existir una claridad o una aplicación sistemática de estos conceptos. Otro tanto ocurre con el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, ¿ya? El artículo 136 sanciona básicamente la disposición de elementos contaminantes contra autorizaciones o contra normativas que afecten los recursos hidrobiológicos. Acá hay un segundo elemento que a mí llama la atención, también es un delito doloso y negligente, eso también es un elemento que a mi juicio está adecuadamente abordado por el proyecto. Pero lo que tenemos que considerar también es que este delito, en definitiva, tiende a proteger un recurso específico que habita en nuestro, digamos, medio ambiente marino, que es el recurso hidrobiológico que está definido efectivamente en la Ley General de Pesca y Acuicultura, como aquellas especies hidrobiológicas que tienen utilidad para el ser humano desde el punto de vista del recurso. Entonces, de alguna manera, nuevamente, tenemos un tipo penal que no es que sancione la afectación del agua como elemento como elemento tutelado, sino que sanciona particularmente un elemento que vive efectivamente en el medio marino, ¿ya? Ese elemento hace que, si vamos viendo un poco esta configuración de protección que ofrece el proyecto, tenemos, vuelvo a repetir, grave contaminación o grave daño ambiental, solo vinculado a norma de emisión. Tenemos artículo 291, excluye el agua, y posteriormente tenemos el 136, que lo que hace es que mantiene esta sanción respecto a la afectación del recurso hidrobiológico. Esta configuración, en definitiva, hace que podrían haber problemas efectivamente de aplicación de tipología penal para la contaminación propiamente del agua y la alteración de sus propiedades, digamos, esenciales. Y eso es un elemento que me parece relevante, porque el Ministerio Público estará conteste lo que voy a señalar. Muy buena parte de las investigaciones penales efectivamente hoy día en Chile dicen relación con infracciones o contaminaciones o situaciones de afectación de cursos de aguas superficiales o del mar, ¿ya? Y me parece que el proyecto allí puede tener un elemento que puede fortalecer en la tramitación legislativa. Y por último, cerrando este segundo ámbito de observaciones respecto a este título segundo, en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales sanciona la afectación de un monumento nacional. Nuevamente, este proyecto de ley viene a modificar este tipo penal, incorpora la figura culposa como un elemento favorable, pero mantiene una restricción que a mí me parece que carece de lógica sistemática, que es la siguiente. La única área silvestre protegida que aparece tutelada hoy día en nuestro ordenamiento jurídico penal es el santuario de la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos un tipo penal que sancione la afectación grave de parques nacionales, de zonas de reservas vírgenes y otras categorías de conservación que probablemente tienen un mucho mayor nivel de intensidad que el santuario de la naturaleza.
Y el artículo 38, al ser modificado en este proyecto, no incorpora una protección penal respecto a estas materias. A mí me parece que ahí tenemos un elemento o una deuda de alguna manera con estos lugares que hemos intentado proteger y tutelar desde el punto de vista estatal y que tienen por objeto principalmente, ¿cierto?, asegurar la supervivencia de especies que son particularmente valiosas en nuestro hábitat, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que ahí hay un elemento importante. Creo que cuestionarse qué vamos a hacer desde el punto de vista de la protección penal, de parques nacionales, zonas de reservas vírgenes, etcétera, es un elemento que debiésemos mirar a la hora de determinar esta regulación que sin duda, como he señalado, constituye un avance. En honor al tiempo, señor presidente, con esto cierro estos primeros comentarios respecto de la regulación de los tipos penales del proyecto y quiero referirme a este segundo aspecto que anticipé, vinculado en definitiva a cómo hacemos funcionar este proyecto de ley en consideración de que tenemos una normativa y una institucionalidad vigente hoy día, ¿no? Y aquí el proyecto de ley, en su artículo 17, efectivamente establece una regla de coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente. Básicamente dice, mire, si efectivamente existe una autodenuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente de los hechos constitutivos del ilícito penal, si existe la presentación de un programa de cumplimiento, o si la Superintendencia del Medio Ambiente absuelve al infractor, ¿cierto? La acción penal no se podrá ejercer. Y es una regla de coordinación importante en el sistema, porque evidentemente lo que no puede terminar ocurriendo es que un organismo sancione y establezca que hay daño ambiental significativo y que otro organismo particularmente diga efectivamente que eso no existió. La respuesta estatal debe ser más o menos coordinada. Esa regla de coordinación, que parece un acierto y un avance en el proyecto, debiese también incorporar otros elementos, a mi juicio, particularmente los planes de reparación. Cuando un infractor, digamos, es imputado por la Superintendencia del Medio Ambiente, una infracción grave o gravísima, y esa calificación de gravedad se da por la existencia de un daño ambiental reparable o irreparable, el titular, la persona jurídica en este caso concreto, puede presentar un plan de reparación. Y eso, en la ley incluso, aprobado el plan, le da la potestad de digamos, eliminar la acción por daño ambiental. La acción por daño ambiental decae ante la presentación del plan de reparación. Me pareciera que un aspecto que va a haber que regular también para evitar posteriormente problemáticas interpretativas es porque si el programa de cumplimiento le estamos dando un valor penal, si a la autodenuncia, que es otro incentivo al programa, incentivo al cumplimiento en materia ambiental, le estamos dando un valor en sede penal, probablemente al plan de reparación debiésemos incorporarlo efectivamente para efectos de generar una mayor sistematicidad. Y en este mismo orden de ideas, y con esto voy cerrando, me pareciera que mirar otras experiencias comparadas, donde la respuesta estatal ante una afectación del medio ambiente está muy coordinada, puede ser interesante. Puede ser interesante mirar la realidad española y la realidad brasileña. Si bien son regulaciones distintas a la nuestra, a mi juicio la gracia que tiene es que al estar, digamos, toda la respuesta estatal de la afectación del medio ambiente vinculada a un único organismo, tanto en España como en Brasil, ese organismo es el Ministerio Público, permite que una misma entidad estatal desarrolle y determine efectivamente cuáles son las herramientas y las acciones que debe ejercer para efectos de, por una parte, obtener una pronta y oportuna reparación, y esto es muy importante, porque en la medida que los procesos se dilatan, la reparación se hace cada vez más compleja, ¿no? Y en segundo lugar, para establecer las sanciones a quienes corresponden, sanciones ya sean administrativas o penales. Esa coordinación es muy, muy importante y en nuestro país, la verdad, independientemente de los esfuerzos que hacen las distintas entidades, se hace compleja. Se hace compleja porque si uno tiene una situación de daño ambiental, por una parte tiene eventualmente la investigación penal del Ministerio Público. En segundo lugar, va a tener un procedimiento sancionatorio ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero además hay un tercer actor que no está en esta mesa, digamos, que es el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado es el titular de la acción de reparación por daño ambiental. Y en mi experiencia profesional me ha tocado conocer situaciones complejas en el sentido de que existe un plan de reparación, por ejemplo, en tramitación ante la Superintendencia del Medio Ambiente, es decir, el titular acepta la infracción, presenta un plan para reparar, pero paralelamente el Consejo de Defensa del Estado demanda por daño ambiental. Y al final tenemos la reparación, una disputa entre dos organismos públicos en dos sedes distintas, tribunales ambientales, sedes administrativas, para ver cuándo y cómo reparamos. Y eso al final lo único que termina haciendo es dilatar esa posibilidad.
yo creo que un elemento que debiésemos también profundizar en la tramitación legislativa es este. ¿Cómo vamos respetando la independencia y autonomía de cada uno de estos órganos del Estado? En nuestro país eso es así, digamos, cada uno tiene una competencia propia. ¿Cómo vamos a permitir una adecuada y oportuna coordinación para efectos de que las finalidades que estamos buscando se puedan lograr? Comprometo a hacer llegar estas observaciones, señor presidente, a través del señor secretario, a efectos de que puedan ser tenidas a la vista por la comisión. Tenía un documento Word preparado, cuya presentación me pareció que no era oportuna en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Particularmente le pediría precisión en el artículo 38 de la ley 17.288 en materia de monumentos nacionales. Me parece que ahí hay un vacío importante que podría dejar algunos aspectos sin considerar en esta relación con tipos penales como el de la ley de monumentos nacionales, y si nos hace llegar esa minuta, tanto mejor. Pasamos a continuación con... ¿Qué otro invitado tenemos, señor secretario? Marcelo Castillo, presidente. Perdón, ahí está Marcelo, no lo estaba viendo. Marcelo, lo que pediría, nosotros tenemos la orden del día hasta las 12. Generalmente nos podemos correr hasta las 12:15, pero varios de los senadores tienen otras comisiones. Entonces, Marcelo, tú conoces la experiencia en varias de estas comisiones. Lo ideal es que sea breve para que se abran preguntas, que creo que es lo que más nos permite analizar, y esto se va a seguir viendo, no se agota acá. Marcelo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Bueno, saludo a todos los senadores y senadoras presentes, así como también a la ministra de Medio Ambiente y a los colegas. La verdad es que eso va a hacer, las exposiciones anteriores van a ser más breves lo que tengo que decir, porque me hago mía las palabras, algunas pequeñas discrepancias de lo que han señalado los otros expositores. Pero yo quiero hacer, al igual que Pablo Ortiz, unas observaciones bien precisas y concretas del proyecto de ley con el objeto de que se pueda mejorar. En primer lugar, por ejemplo, voy a ir al articulado casi como si fueran indicaciones para efecto, digamos, de que se corrijan algunos, en mi opinión, errores que yo advertí. En primer lugar, por ejemplo, en el artículo primero, yo cambiaría la frase existente en el comienzo, porque si ustedes se dan cuenta, en una parte se habla de el que contamine gravemente y en la parte final se habla de grave daño ambiental. Frases que se hacen sinónimas también en el artículo segundo. Por lo tanto, yo eliminaría el inciso final de este artículo primero y lo refundiría con una frase algo así como el que contamine o cause grave daño ambiental, que es la misma que está recogida en el artículo siguiente. Un tema de técnica legislativa. No se explica por qué se están separados en el artículo primero, en cambio en el segundo aparecen casi como sinónimos. Luego, en el artículo tercero hay una inconsistencia, ya que cuando se habla de grave daño ambiental, que se hace sinónimo en el artículo primero, como vimos, ¿no es cierto? En este caso dice, si la grave contaminación causara además un grave daño ambiental, aparece como si fueran distintos. Entonces, o son distintos o no lo son, lo que obligaría a reformar los artículos primero y segundo. Por lo tanto, no vemos cómo podría, en este caso, agravarse si se entienden las normas anteriores, que son prácticamente lo mismo y sinónimos. En el artículo cuarto, algo con todo esto la señora ministra, hay una inconsistencia en nuestra opinión en la definición cuando se habla en aquella parte, después de la frase norma de emisión respectiva, dice medida en el medio es fuente. Habría que eliminar la palabra medio porque no es consistente con la definición de norma de emisión de la letra O del artículo segundo de la ley 19.300, que habla simplemente que es medida en el efluente de la fuente emisora, no medida en el medio efluente. Parece que es un error de transcripción, con también la prevención que señalaba la ministra de que puede causar daños irreparables al medio ambiente, porque por definición las normas de emisión tratan de justamente evitar al establecer umbrales mínimos o máximos en ciertas ocasiones, ¿no es cierto?, para evitar que se produzcan daños ambientales. Luego también hay un tema que he hecho de menos yo, que es la conciliación acá se usa como pivote para definir la contaminación, la norma de emisión, pero se deja de lado las normas de calidad ambiental primaria y secundaria, que también son importantes en el ciclo de la contaminación. O sea, en la contaminación, la norma de emisión limita o restringe, ¿no es cierto?, la calidad del efluente de la fuente emisora, es decir, al inicio de la fuente contaminante, pero finalmente eso llega a los recursos naturales o al medio ambiente o a la salud de las personas, la vida de las personas, en cuyo caso estamos hablando de normas primarias o secundarias. Es decir, hay un ciclo
que está considerado solamente parcialmente en las definiciones en estas definiciones para efectos del delito que se da en el artículo 4. En el artículo 5, en mi opinión, habría que conciliar la letra A con lo que dice el artículo 36 de la ley 20.417 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que define infracciones gravísimas, con el tema específicamente también que al definir infracciones gravísimas, lo que hace también es hablar de la irreparabilidad del medio ambiente, con lo cual entramos a hablar más o menos de conceptos parecidos, una vez en sede administrativa y la otra en penal. Por lo tanto, como dijo la ministra y también lo mencionó Pablo, ¿no es cierto?, estas normativas tienen que conversar. La letra B del artículo 5 es claramente, en nuestra opinión, una ley penal en blanco, y lo hago presente para efectos de la constitucionalidad, porque se define una parte, ¿no es cierto?, de la conducta a través de la calificación de especies categorizadas mediante decreto supremo, que no siempre son conocidos, a veces deliberadamente, a veces por ignorancia, por los ciudadanos. En relación con el artículo, con el título segundo, específicamente con el artículo 8, considerando que la definición que se propone de la modificación íntegra del artículo 291 constituye un avance, yo creo que también, al igual que la redacción antigua, se debería agregar la frase de otros agentes virales, bacteriológicos, radioactivos o cualquier orden que por su naturaleza, que tal cual está redactada la norma, ¿no es cierto?, no nos ha explicado por qué se eliminó, porque, y creemos además que solamente limitar agentes químicos, biológicos, físicos deja muy pobre la norma, y acá comparto plenamente lo que dice el profesor Pablo Ortiz, de que hay que agregar también el agua. O sea, hay una misión, en nuestra opinión, que debería ser remediada mediante la incorporación de alguna indicación. En relación con este artículo, también en el artículo 9, nosotros estimamos que esta norma, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, se configura como una especie de agravante. Sin embargo, si uno compara el texto de la ley original del artículo 38 de la ley 17.888, se da cuenta que la pena, ¿no es cierto?, que se establece en esta modificación es menor. En efecto, en el artículo 38 parte con una pena presión menor en su grado medio a máximo. En cambio, la proposición de nueva redacción parte con una pena de presión menor en su grado máximo, y multa de, acá me confundí un poquito, y multa de, parte con una multa de 50.000 unidades tributarias, cuando en el texto original también parte con una multa de 200, de 50 a 200 unidades tributarias mensuales. Luego, eso lo voy a aclarar después porque me enredé acá un poco con los textos que tengo. En el artículo 10, en realidad, más que ser un delito ambiental, esta norma es un delito contra la salud pública, que probablemente su redacción es bienvenida, pero debería ser incorporada, en nuestra opinión, en el Código Penal, porque en ninguna parte se hace alguna, propiamente tal, el bien jurídico afectado es no obstante que el medio, sí, el bien jurídico afectado acá se señala que es la salud pública. Luego, en el título 3, concordamos acá con la ministra en que en el artículo 11, inciso 2, se debería reemplazar la frase debiendo saber por otra más precisa y más acorde con la tradición cultural y penal nuestra, que podría ser, por ejemplo, por negligencia o ignorancia inexcusable o temeraria, o alguna frase por el estilo. En el artículo 12 de la ley, cuando se hace referencia en la configuración del delito, se habla del personal. Y resulta que el personal que puede tener la administración pública son a veces también personal honorario, pero que no puede ejercer funciones públicas. Por tanto, sería más adecuado reemplazar esa frase por los funcionarios. Lo mismo también en el artículo 12, reemplazar, hay una referencia, yo creo que también por un error de transcripción, se habla de, sin perjuicio de las sanciones que correspondan que se ejercita en su contra. Sería más adecuado, en nuestra opinión, cambiar esto por la frase el uso de la fuerza, violencia o intimidación o alguna similar, ¿no es cierto?, que diera cuenta que lo que se trata así es de doblegar, ¿no es cierto?, la voluntad de los funcionarios para que no ejerzan sus facultades fiscalizadoras, pero no una cosa tan genérica como violencias, con poca precisión. Finalmente, respecto al título 4, tenemos algunas observaciones, por ejemplo, en el artículo 14, cuando se establecen algunas causales o pruebas para eximir
la responsabilidad, yo creo que sería bastante bueno, al igual algo lo mencionó la señora ministra, agregar una frase también relativa al establecimiento de modelos de prevención del delito conforme a la ley 20.393, si es lo que se quiere es aplicar ese mismo modelo de responsabilidad también para este tipo de delitos. En el artículo 16 se configura, ¿no es cierto?, una propuesta de agravante respecto de los delitos contemplados en la ley, pero en realidad si uno lo revisa desde el punto de vista material, más que ser un agravante es un delito propiamente tal, por lo tanto sería más propio que partiera con una frase como el que ejecuta un proyecto, por ejemplo, y sigue con la reacción tal cual está, y será castigada con tal pena, ¿no es cierto?, estableciendo una pena específica para esta conducta que más parece, como dijimos, un delito desde el punto de vista material que un agravante. En el artículo 17, inciso primero, se hace referencia al artículo 53 de la ley 19.300, pero esta ley no es la única que establece responsabilidades civiles y ambientales, por lo tanto habría que agregar también una frase o la legislación común para tener referencia, por ejemplo, a la ley, el decreto ley 2222, ley de navegación o la ley de seguridad nuclear, etcétera, que establecen sistemas de responsabilidad también particulares y distintos del título tercero de la ley de bases del medio ambiente. Y también relacionado también con estas materias, el resto de las normas de este mismo artículo 17, en nuestra opinión, son normas de procesabilidad y deberían ser eliminadas porque, en nuestra opinión, son una errada administrativa y procesal a la justicia ambiental. ¿Y por qué señalamos esto? Porque para nosotros la actual redacción del artículo 53, inciso segundo, de la ley 19.300, que le entrega a la Superintendencia de Medio Ambiente la aprobación de los programas de cumplimiento, ¿no es cierto?, en caso de reparación en los casos en que se ejecute un daño ambiental, implica una grave traba para que los ciudadanos o cualquier tercero que se sienta afectado patrimonialmente, ¿no es cierto?, pueda ejercer acciones legales en contra de una empresa contaminante, y que sin embargo no puede hacerlo porque si esa empresa se acerca a la superintendencia, se le aprueba un plan de esta naturaleza y ahí lo empieza a ejecutar, se enerva la acción civil ambiental. Entonces me da la impresión que crear toda esta batería de delitos y también de sanciones penales nuevas en esta ley especial se enervarían de la misma manera, lo cual evidentemente tiene la misma crítica que le hacemos al actual sistema de responsabilidad civil. Por lo tanto, creo que este tema, yo creo que a mí me parece que es el más controversial porque, en mi opinión, no se ajusta a estándares básicos de justicia ambiental, de información también, de participación y defensa de los eventuales afectados. En otras palabras, crearíamos un gran edificio, pero con un tema bastante grave, que sería que bastaría con que la superintendencia aprobara, ¿no es cierto?, algún plan de cumplimiento, reparación, para que no se llevara a efecto ni siquiera el inicio de una investigación penal, lo cual evidentemente que nos parece que habría que reestudiarlo. En relación con el artículo 18, pensamos, y el 19 también, pensamos que estas normas ya están contenidas en el Código Procesal Penal de una manera más genérica, pero están contenidas el carácter de víctima, lo que tiene que contener una denuncia, etcétera. En relación con el artículo de observación, estimamos que acá todos los aspectos relacionados con la suspensión condicional del procedimiento de materia privativa del Ministerio Público. O sea, él es el que tiene, en nuestra opinión, las potestades básicas para perseguir penalmente, también para acusar, etcétera. Por lo tanto, introducir un elemento extraño al sistema que no existe respecto a ningún otro organismo que yo conozca, por lo menos en esta materia, como es la Superintendencia de Medio Ambiente, nos parece que entraría la función del Ministerio Público y sus atribuciones exclusivas y excluyentes. Respecto al artículo 22, también parece que lo mencionó la señora ministra. Creemos que hay una infracción al principio non bis in idem, porque en el fondo dice acá que las multas pagadas en virtud de un procedimiento administrativo sancionador aplicado por la Superintendencia de Medio Ambiente se imputarán a las penas de multa que sean aplicadas conforme a esta ley cuando se trate de los mismos hechos. O sea, en el fondo vamos a sancionar administrativamente, pero es correcto que la pena, digamos, no sea doble, pero en nuestra opinión es incorrecto que por lo mismo hecho tenga dos procedimientos paralelos. O debería ser lo uno o lo otro, porque eso genera las viejas discusiones, digamos, de los deslindes del derecho penal con el derecho administrativo, y yo creo que ayudaría más a confusiones que a aplicaciones prácticas.
En relación con el artículo 23, pese a que todos esperamos que exista una justicia oportuna y que sea rápida, eficaz, etcétera, creemos que en esta propuesta, tal como está redactada y además con procesos disciplinarios, se invaden las facultades propias de los tribunales. O sea, a veces, yo creo que a veces los tribunales tienen sus tiempos y establecer que sea tan perentorio, yo creo que podría atentar contra una correcta administración de justicia, tal como se establece, por ejemplo, un plazo que muchas veces no se cumple, de 2 años de la investigación del Ministerio Público, también por razones de garantía, eso también atenta efectivamente contra los derechos de los imputados. Y finalmente, en el artículo 25 se propone la eliminación del artículo 315 del Código Penal, cuestión que nosotros no compartimos porque es propiamente un delito contra la salud pública, que es totalmente compatible con esta nueva ley, por lo tanto no vemos por qué pudiera existir, sobre todo cuando su objeto de protección, tal como se señala específicamente acá, son el envenenamiento de infección de comestible, agua u otras bebidas destinadas al consumo público. O sea, creo que ahí por tratar de vinculárselo con lo ambiental se estaría eliminando un requisito que ha tenido aplicación práctica en varios casos. Seríamos con eso. Y quería darles las gracias también que a disposición de la comisión para cualquier estudio más acabado, digamos, sobre estas propuestas y señalar que me parece en definitiva un buen proyecto de ley y quedo a disposición de ustedes, del Ministerio también, en todo lo que necesiten. Muchas gracias, Marcelo, por la exposición. Vamos a quedar con problemas de preguntas. Yo voy a prorrogar hasta las 12:15. Ofrezco la palabra a los colegas, lo que pediría lo más preciso para resolver puntos o dudas que se hayan suscitado en las exposiciones. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Senador Allende. Presidente, en primer lugar, me alegro mucho que esté la Comisión de Constitución viendo este proyecto. Como ya se ha recordado, bueno, la presentación que yo hice fue el año 2013, en una larga tramitación. Yo creo que querría saber, digamos, casos tan graves, bien concretos, casos tan graves como lo que hemos vivido, el derrame, por ejemplo, del buque Mimosa de 37.800 litros de petróleo. Hasta el día de hoy no hay sanción, no hay claridad. El año 2019 la información falsa que envió Nova Australia sobre los salmones muertos el año pasado, otro derrame en la isla Guarelo, en fin, la intoxicación masiva de Quintero Puchuncaví. Yo me pregunto, si hubiésemos tenido tramitación ya como ley, delito ambiental, me pregunto si todavía estaríamos como en las condiciones que hoy día estamos, donde muchas veces no hay sanciones, no hay reparaciones, no hay sobre todo una persecución penal frente a grave daño, obviamente, grave contaminación y grave daño. Entonces yo creo que es súper importante saber concretamente qué significa. Después decir muy brevemente, para nosotros no fue fácil, pero logramos un gran trabajo gracias al aporte que hizo sobre todo el profesor Jan Matus, porque fusionamos distintas mociones y yo creo que quedó un proyecto que, bueno, he visto que ha sido considerado bueno, pero evidentemente mejorable. Y frente a eso, entonces las observaciones que se nos hacen yo comparto. Lo de la sistematicidad interna, lo de mejorar y ampliar la nomenclatura. El agua, la verdad es que no recuerdo qué pasó porque se nos escapó, pero es fundamental, no podemos dejarla fuera, eso me parece evidente. Y las observaciones que hizo el profesor Marcelo Castillo, bueno, yo no la seguí toda porque evidentemente era muy específica, pero creo que es sumamente importante, porque lo del agua es imposible no hacerlo, digamos, porque tenemos problemas justamente en distintas dimensiones, pero claramente que tienen que ver con arsénico o bien, en fin, que la calidad del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí podemos hacer un gran trabajo, presidente, si logramos efectivamente mejorar y poder trabajar para que quede el mejor proyecto. Lo importante es que tengamos esta herramienta. Y en eso decirle una sola cosa. Nosotros hicimos un gran paso porque el proyecto inicial del gobierno obviamente no nos parecía el que fuera solamente la acción penal a cargo de la superintendencia, conociendo las debilidades que tiene.
y el requisito de la sentencia previa de los tribunales ambientales. Yo creo que dimos un gran paso al no aceptar aquello, pero al mismo tiempo decirle que si bien es cierto que se ha venido anunciando, nosotros escuchamos esto desde hace muchos años, de la reforma del Código Penal, que ahí también habría un capítulo de delitos ambientales, obviamente que habría que coordinar, como dice la ministra, pero ¿sabe qué? Y lo voy a decir, presidente, porque usted lo conoce bien, nosotros hicimos la ley específica de humedales que usted impulsó justamente porque no íbamos a esperar que estuviera toda la ley de biodiversidad que todavía no termina, o en este caso la reforma del Código Penal y entonces el capítulo de delito ambiental. Por eso la necesidad de esta ley, y obviamente se coordinará. Eso como observación en este momento puntual. Yo agradezco que estemos tramitando y espero que se pueda mejorar, pero sobre todo espero que tengamos una ley, porque la frustración ha sido muy grande. 7 años esperando que se tramite esto, salvo lo que logramos hacer en la Comisión de Medio Ambiente. Gracias, senadora. Si no hay más preguntas, voy a senadora Luz. Sí, gracias, presidente. Sí, yo quisiera, si me pudieran aclarar los profesores, porque yo no entiendo como sinónimo el contaminar gravemente el medio ambiente con el causar grave daño ambiental. Creo que el que se contamine el medio ambiente puede causar grave daño ambiental, pero no creo que ambas circunstancias sean sinónimos. Ahora, creo también que ambas conductas no debieran ser, desde mi humilde punto de vista, no debieran ser igualmente castigadas. Creo que el producir un grave daño ambiental es más grave que contaminar, porque como está redactado el proyecto, a lo mejor yo lo entiendo mal, pero el contaminar gravemente el medio ambiente se entiende en este proyecto que es meramente el infringir la norma de emisión. No importa si lo infringimos un poquito o mucho, ¿no es cierto? Solamente se va a considerar, de acuerdo a la ley, contaminar gravemente el medio ambiente cuando se supera la norma ambiental. Y se castiga, ¿no es cierto?, con la misma pena que el que cause un grave daño ambiental. Entonces, primero, yo no creo que sean sinónimos, no sé por qué el profesor Castillo señala que, o eso creí entenderle, que son sinónimos, y me preocupa el concepto de contaminar gravemente el medio ambiente, que eso solo sea el pasar la norma de emisión, y también con lo que decía, cómo relacionamos eso, cómo vamos a castigar aquellas conductas que no tienen norma de emisión, como creo que lo mencionó el profesor Ortiz, o sea, que harían algunas industrias que podrían caer en esta conducta, pero no podrían ser sancionadas al no tener norma de emisión. Además, cómo compatibilizamos esto, ¿no es cierto?, con el principio non bis in idem, cuando ya el incumplimiento de sobrepasar la norma de emisión hoy día está en la norma ambiental nuestra, y eso está entregado a la Superintendencia Medioambiental. Entonces, si eso lo relacionamos con el artículo 17, se inhibiría, según entendí, el ejercicio de la acción penal. Son las dudas que me quedo. Efectivamente, sería muy importante, presidente, que nos hicieran llegar en las presentaciones de los profesores para poder realizarlas bien y poder ver uno si de verdad las entendió bien o no, con estas presentaciones que acabamos de escuchar, y además agradecerlas. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Senador Francisco. Gracias, presidente. Mire, yo quisiera hacer dos comentarios. La primera, y para tranquilidad de Ana María, la fiscal del Biobío, a quien aprovecho de saludar, junto al resto de los profesores y concurrentes, manifestaba su preocupación respecto al destino de este proyecto, y para su tranquilidad quiero decirle que acá en esta comisión, cuando ya entramos al estudio de un proyecto, este proyecto lo vamos a despachar.
no tenga ninguna duda respecto de eso, tal como estamos despachando un complejo y largo proyecto que nos llegó también, como es la modificación al Código de Aguas, que también estamos trabajando todas las semanas en lo mismo, aparte de otro conjunto de proyectos. Pero este proyecto es muy importante para nosotros y lo vamos a despachar. Lo segundo, como en este primer vistazo general, nosotros nos limitamos a escuchar la exposición de los distintos invitados y profesores. Yo quisiera, sobre todo al profesor Matus, dirigirme, porque me quedó la impresión de que en la primera sesión que nosotros tuvimos, el señor Girardi, de la Comisión de Medio Ambiente, hizo una exposición que me pareció que era compartida por el profesor Matus, en orden a que este proyecto venía prácticamente listo y nos solicitaba que nosotros simplemente lo aprobáramos y no nos demoramos más y no perturbáramos, por así decirlo, el contenido del proyecto. Después de escuchar hoy día al profesor Castillo, al profesor Ortiz, a la propia ministra, me quedo con la impresión de que a lo mejor habría que introducirle ciertas modificaciones. Nosotros ahora vamos a estudiar al detalle cuando tengamos todos estos documentos y vamos a ver en su mérito las exposiciones que nos han hecho los profesores. Pero a mí me gustaría, presidente, que no hoy día, sino que en la próxima sesión, que el profesor Matus pudiera dar una opinión respecto de lo que aquí han expuesto los profesores, para ver si estamos en presencia del ambiente de la primera sesión, en que se pensaba que esto era de fácil despacho, o estamos en presencia del ambiente de esta sesión, donde yo me quedo con la impresión que los profesores han señalado que hay que perfeccionar ciertos temas y hay otros temas en que no están de acuerdo. Entonces me gustaría en la próxima sesión que el profesor Matus nos pudiera dar su opinión sobre esta aparente contradicción que yo encuentro en la tramitación de este proyecto. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y creo que el senador Buenchumilla apunta al último tema que es importante. Nosotros este proyecto, los que somos además de la Comisión de Medio Ambiente, Isabel, el presente, el mismo profesor Matus que nos acompañó, le dimos una discusión desde el punto de vista de los distintos elementos de daño, elementos de daño ambiental, ecosistemas sujetos a afectación, Superintendencia de Medio Ambiente. El mandato que nosotros tenemos para esta comisión es precisamente darle una sistematicidad penal de mejor manera. Creo que ahí especialmente Pablo Ortiz y Marcelo hicieron una referencia casi artículo por artículo de algunas incongruencias. Ana María también hacía algunas referencias desde el punto de vista práctico de qué manera se ha llevado adelante. Entonces, yo lo que sugeriría es que, independiente de que voy a abrir la palabra a los profesores, partiendo por el profesor Matus, que es quien ha llevado la primera discusión, es que nosotros deberíamos hacer tal vez, Rodrigo, una tercera o cuarta columna en ese comparado que bien trabajamos, para ver cuáles son los nudos, cuáles son las contradicciones, cuáles son elementos que pueden surgir dudas en la sistematicidad. Hablaba Marcelo Castillo del tipo en blanco, el artículo 5, letra B, que podría ser un elemento a discutir. A mí me preocupa lo del artículo 17 en relación al plan de reparación y cómo dialoga esto con el 237 del Código Procesal Penal, en el sentido de que tiene que haber, que no ocurra la situación, perdonen la referencia nuevamente a Ana María, que se hacen planes de reparación y no terminan penalmente condenados estos grandes empresarios y se internalizan los daños ambientales en su estructura de costos. Yo creo que eso no puede ser. Yo creo que aquí va a operar la justicia penal para, en lo posible, queden presos estos señores, no, o cumplan un periodo de reclusión y no pague como el ESAL, el caballero que estaba a cargo de la llavecita del estanque de benzina, o que le pegaban con una piedrecita, ¿se acuerda?
que le pegaban con una piedrecita a ver si el estanque estaba lleno y contaminaron, ahí los delincuentes de sal debieran estar presos, o algunos por lo menos, y no el que le pegaba con la piedrecita en la noche. Entonces, yo creo que eso, yo le daría la palabra, abriría la palabra a todos los invitados. Creo que ha sido muy bueno el debate, y tal vez, Rodrigo, si pudiéramos en alguno de los comentarios establecer una nueva columna, porque claramente tenemos que repetir esta reunión. Yo le daría la palabra primero a Jean-Pierre, como una referencia. Perdón, ¿quién me está pidiendo la palabra? Pedro Araya. Pedro Araya, inmediatamente Pedro, y luego a Jean-Pierre Matus. Don Pedro. Presidente, bueno, yo adhiero a lo que usted ha dicho, y otro tema me gustaría plantearle a los profesores que, además de que nosotros vamos a avanzar en este tema de que existen efectivamente figuras penales para castigar los graves hechos de contaminación, quizás también se pudiera preparar una propuesta a fin de resolver los temas contenciosos administrativos que se generan en especialmente con la aplicación de multas. Porque todos sabemos que parte importante de estos temas, y en áreas similares, han sido llevados al Tribunal Constitucional por violación del principio del non bis in idem, que por una parte hay sanción penal y por otra parte hay multa, y en esta los criterios han sido bastante disparejos. Entonces quizás también puede ser una oportunidad de a fin de poder tener una estructura robusta en delitos ambientales, de poder resolver también el tema administrativo. Y lo segundo, un comentario a los dichos de la ministra. Yo creo que el gobierno tiene que apoyar este tema, pero que la ministra no nos prometa el gobierno con un nuevo código penal. Esa es una promesa del gobierno de Sebastián Piñera 1 y no se ha hecho, y en este periodo claramente no se va a hacer. Hay un problema con el audio, Pedro, lo último. No, lo último, insistir que el gobierno no prometa código penal, porque lo estamos esperando desde el gobierno de Piñera 1, entonces va a ser difícil que salga en esta administración un nuevo código penal. Presidente. Perfecto. Presidente. Se ha puesto poco creyente usted, don Pedro. Vamos a darle la palabra a don Francisco. Presidente, una cuestión de procedimiento. Como ya son las 12:15 y tenemos otros compromisos, y tal vez para tratar con mayor detenimiento este tema, yo propongo que en la próxima sesión podamos escuchar con tranquilidad al profesor Matus y a otros, y de esa manera tenemos una cosa más tranquila y sistemática. Eso, presidente. Me parece, colega, salvo alguien que no pueda concurrir la próxima semana, a mí me gustaría reproducir este mismo foro de invitados, sin perjuicio de que si hay algún otro invitado, hacerlo a continuación, pero creo que se ha dado un muy buen debate penal, digamos, de los distintos elementos, y solo echo de menos, y en esto sí que me quedo, lo decía el senador Araya, es el debate con la Superintendencia de Medio Ambiente. Yo creo que ahí podemos cometer un error, o puede haber, ahí Ana María también nos puede ayudar, si estamos todos los interesados o los involucrados. A mí no me gustaría que tuviéramos unas discusiones del Ministerio Público con la Superintendencia de Medio Ambiente o con los tribunales ambientales. Ahí veo que hay pudiera haber algún ripio, especialmente con la Superintendencia de Medio Ambiente. Yo creo que ahí yo mantendría el criterio del senador Guanchumilla de reproducir y pedirte, Jean-Pierre, que tú abrieras la respuesta haciéndote cargo lo más sistemáticamente de las críticas, observaciones que han hecho los colegas, que el secretario nos va a ayudar a sistematizar y damos el debate. Solo también le pediría a Ana María y Mauricio, el equipo, a ustedes la misma presencia para apostillar algún tema, pero solo abro la discusión en breve tema si necesitamos a alguien de la superintendencia de medio ambiente en particular. Abro solo esa discusión para ver si es que invitáramos a alguien que nos complementara en ello. Creo que solo eso nos podría faltar. Abro la palabra, ministra. Bien, presidente. Yo creo, presidente, haga la invitación usted a la superintendencia, me parece bien. De acuerdo. Claro, que pudiéramos tener ahí un punto ciego, o que principalmente el artículo el 17 pudiéramos tener algunos inconvenientes. Presidente, solo muy corto, algunos senadores han pedido otros invitados que asistan también a futuras sesiones para que usted también lo tenga. Lo señalaba Rodrigo, yo les pediría a los colegas que han planteado otros nombres, invitémoslos, pero cerremos el círculo con estos invitados
y luego podemos escuchar algunos Me otros. parece. Pero creo que la discusión se generó muy bueno en esto y queremos escuchar sus intervenciones, partiendo por Jean-Pierre, por Pablo, por Marcelo, el equipo del Ministerio Público, y cerrar este debate. Me Presidente, parece, presidente. Muy bien. Perfecto. 30 Isabel, segundos. cuénteme. No, yo estoy muy de acuerdo, así que no tengo nada que agregar en eso, solo preguntarle a Rodrigo Pineda, sí, el informe de la Comisión de Medio Ambiente fue liberado, ¿no? Porque yo entiendo que no ha sido liberado. Yo creo que sería importante también para mayor conocimiento. Sí, los informes de comisión son públicos para el público en general, una vez que se dan cuenta en la sala, pero para los senadores de la comisión, nosotros se los podemos hacer llegar y hemos mandado copias de ellos. Muy bien. Sí, perfecto. Le quiero agradecer a mucho a los invitados y le pediría ahí a Ana María que si estuvo en Quirihue con mejor cariño también. Me crié por esas tierras Muy bien. en mi tierna infancia. Muchas gracias. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No Debía haber tanto, nacido en presidente. esa tierra, pero mi madre parió en esa tierra de manera muy traumática en el antiguo hospital que era de madera, me acuerdo. Pero usted es un hombre joven, así que un Sí, joven pues yo senador. en víspera de la reforma agraria. Un Eso, gusto sí. a todos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levantan. Listo, adiós, chao. La grabación se ha detenido. Chao, gracias. Chao.